De actualidad. Hola, oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos el gusto de volver a contar en los micrófonos con Ethel Barilka, a la que hemos tenido durante mucho tiempo también haciendo una sección sobre mujer y judaísmo aquí en Radio Sefarad. ¿Qué tal, Ethel? Muy bien, Jorge, un gusto de volver a estar aquí con ustedes. Bueno, ahora ya estás en Israel desde hace unos años y queríamos repasar contigo porque en estas próximas horas se celebra el Día de la Lucha contra la Violencia contra la Mujer. Es una fecha instituida por Naciones Unidas y queríamos hablar contigo también del aspecto general, pero también del aspecto particular de este asunto con el tema de la mujer judía. Sí, mira, como bien dices tú, es un día que fue estipulado por Naciones Unidas, por lo tanto tiene carácter universal. Sin embargo, justamente por eso es importante que nos incluyamos, o sea, que si bien el día como tal no está marcado en el calendario judaico, sí nos solidaricemos como judíos con este día y podamos mirar el tema desde nuestra perspectiva particular, ya que lamentablemente el fenómeno de la violencia contra la mujer, o lo que algunos llaman la violencia doméstica, porque generalmente incluye también a los niños, no es un fenómeno del cual estamos a salvo, ¿sí? Entonces vale la pena también solidarizarnos, desde nuestra propia perspectiva y saber qué es lo que piensa el judaísmo acerca de esto. Entonces, ¿sabes qué? Si me permites, yo quisiera comenzar compartiendo contigo y con los oyentes una plegaria que fue escrita por una mujer, por la doctora Yael Levin, la cual me autorizó hace unos años a traducir su plegaria al español, y es una plegaria en memoria de las mujeres asesinadas por sus parejas. Y creo que es importante que en el contexto sepamos que hay una plegaria y que nos animemos tal vez incluso a el sábado llevarla a la sinagoga y decirla en voz alta, que es una manera de hacer presente el tema y ponerlo sobre el tapete. Y la plegaria dice así: sea tu voluntad, Señor nuestro Dios y Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de Sarah, Rivka, Rachel y Lea, que en tus manos están depositadas las almas de todos los seres y los espíritus de toda carne. Sé, por favor, cercano a nuestra súplica cuando hoy elevamos nuestra petición ante ti. Fortaleza de los mundos, por todas las mujeres que fueron asesinadas por sus parejas, que se levantaron contra ellas para matarlas. Dios, no calles, no ensordezcas, no permanezcas inmóvil. Anula esta enfermedad que se extendió entre nosotros y arruina el pensamiento de aquellos que intentan matar a sus parejas. Y que se cumpla en ellos el versículo del profeta Isaías: trazad un plan y será frustrado. Tú, que no tienes ningún freno de poder, tú, que no tienes ningún freno de poder, ayuda frente a los numerosos o a los pocos. El bien, pues no acaba tu misericordia. El misericordioso, pues no terminan tus gracias. Recuerda las memorias de las hijas de Israel que fueron asesinadas por sus parejas en todos los tiempos y en cada uno de los lugares. Concédeles nombre y lugar en tu casa y dentro de sus muros. Soberano de la paz, instala la paz entre todos los miembros de tu pueblo y prolonga la paz entre sus criaturas. Extiende sobre nosotros el amparo de tu paz y danos la oportunidad de ser como los alumnos de Aarón, amantes de la paz y perseguidores de la paz. El que favorece la plegaria de sus siervos, concede las peticiones a nuestros corazones para bien. Recibe la angustia de nuestras oraciones y responde a nuestras demandas. Bendito tú que oyes las plegarias. Tal vez un poco larga, pero yo creo que un poco dura, ¿sí? Entender que ese lugar, que es el lugar que debería ser el lugar de la armonía y la paz, que es el lugar del hogar, el lugar de la parejidad, el lugar que debería ser el lugar completo, se convierte para las mujeres víctimas de la violencia en el más
terrible de los lugares. Y a esto hace referencia un poco la plegaria, por eso me pareció importante, interesante que comencemos justamente por ahí. Bueno, tienes el micrófono para que nos puedas ilustrar, más allá de este deseo expresado en la plegaria, cuál es la realidad o en qué se basa el enfoque sobre esta violencia en el judaísmo. Mira, desde la perspectiva de las fuentes judaicas, el tema de la violencia contra la mujer se inscribe dentro del ámbito de la violencia en general. O sea, el tema de la violencia está prohibido, por ende de ahí se va a derivar el tema de la violencia contra la mujer. Si el Sefer Dvarim ¿sí? dice que el hombre tiene prohibido golpear a su prójimo, tal vez no hay más prójimo o no hay más prójima ¿sí? que la persona con la cual uno convive. Sin embargo, más allá de lo que la Torá dice, que obviamente es fundamental, lo importante creo que es marcar que toda la jurisprudencia posterior va a marcar la prohibición de la violencia. Y si nosotros tomamos, por ejemplo, el Shulchan Aruch, que es el código de leyes más importante, o el código de Halajá más importante que tenemos, que fue codificado ahí alrededor del año 1500, podemos leer de manera muy clara. Y cito, el hombre que golpea a su mujer está transgrediendo la prohibición de golpear al prójimo y si acostumbra a hacerlo, el tribunal, o sea, el Beit Din, debe castigarlo y excomulgarlo. Y azotarlo con toda clase de imposiciones y hacerle jurar que no lo hará nuevamente. Y si no obedece al tribunal, hay quienes dicen que se le obliga a entregar el divorcio, ya que no es el camino de los hijos de Israel golpear a sus mujeres. O sea, hay aquí dos temas, ¿no? Por un lado la prohibición en sí y por el otro un tema cultural. O sea, no es el camino de los hijos de Israel, no es eso lo que se espera que acontezca en la pareja conforme a las normas del judaísmo. Y lo marco porque a veces hay quienes confunden el tema de la búsqueda de lo que se llama en ibrit el Shlom Bayit, que es un concepto que quiere decir así como, algo así como la reconciliación, la paz en el hogar, y muchas veces la gente dice, no, porque si tú vas con los rabinos por un tema de violencia familiar, enseguida te van a decir que hagas Shlom Bayit, que te reconcilies. Y hay mucha gente que malentiende esto pensando que en aras de la armonía o en aras de esa tranquilidad, digamos, en el hogar, pueden permitirse ciertas conductas de violencia. No solo que no se pueden, otra vez, sino que eso es transgredir concretamente la prohibición de la no violencia. Y lo marco porque lamentablemente nos encontramos con mujeres en el ámbito, ahora sí, digo, dentro de del judaísmo observante, que no conocen la normatividad y que por lo tanto no saben que tienen derechos en este sentido, a tal punto, como leímos recién en el Shulchan Aruch, que podría eso ser una causa de divorcio. Y de hecho, en los Batei Din, en los tribunales rabínicos, se aplica esto. O sea que si hay casos de violencia, la mayor parte de los tribunales, siempre como sabemos puede haber tribunales más complicados que otros, pero la mayor parte de los tribunales van a otorgar el derecho o van a, digamos, a legislar, al IFSOC, la necesidad de divorcio. Y creo que esto es un dato importante. También por eso creo que es importante que hablemos de esto, porque hay como un silencio atrás de estos temas. Ahora, esto no es un tema judío, sino que en general el tema de la violencia, al acontecer en el marco de la familia y sobre todo la violencia contra la mujer acontece lamentablemente más que nada en el marco del hogar, es un tema muy tabú. La mayor parte de la gente no quiere hablar de esto, muchas veces incluso no quiere reconocer que existe este problema.
Por lo tanto, por eso decía yo que es importante que nos solidaricemos con este día y que también desde nuestra perspectiva judía pongamos el tema sobre el tapete y exijamos también al liderazgo judío y al liderazgo rabínico hacer sonar, si podemos decir así, hacer sonar como un shofar este tema para poder advertir, ¿sí?, acerca del peligro de estas acciones, tanto a los hombres como a las mujeres. Yo creo que hay en esto un elemento educativo muy importante. Si este tema fuera más hablado y más conocido en el ámbito de las escuelas, en el ámbito de las sinagogas, entonces sería bastante más fácil para las mujeres que sufren de violencia recurrir a ayuda. ¿Okay? Eso es uno de los aspectos, Jorge, que creo que son importantes. No sé si quieres que me refiera a algunas otras cosas o si tienes preguntas concretas que quisieras hacer. No, claro, es que, por ejemplo, de lo que estás hablando me resulta muy interesante, pero me imagino que las mujeres en estos ámbitos de observancia, que me decías que muchas desconocen, justamente es el acceso que puedan tener esas mujeres a este tipo de información, cómo se puede impulsar eso, siendo unas sociedades en general muy conservadoras y donde existen todavía ciertos tabúes, por ejemplo, de no informarse fuera de círculos familiares o muy delimitados, ¿no? Quizás eso también es Sí. una barrera añadida. En general, acá hay dos cosas, ¿no? O sea, una, ya que estamos hablando en español, es el ámbito de las comunidades judías latinoamericanas o hispanoparlantes, que viven también en un mundo, podemos decir, machista, o sea, que viven en sociedades que generalmente suelen ser sociedades donde el tema de la violencia y el tema de los feminicidios, si tomamos México, por ejemplo, ¿sí?, es sumamente alto. Por lo tanto, es un tema que sí está rondando permanentemente. Y déjame decirte la parte buena, y es que hay comunidades judías que tienen organizadas comités y líneas telefónicas de asistencia contra o de ayuda, digamos, a mujeres que sufren violencia de este tipo. O sea que si bien es cierto lo que decíamos recién, de que muchas veces la mujer no está informada, parte de lo que está sucediendo en los últimos años tiene que ver con estas pequeñas aperturas que se van realizando como líneas telefónicas de emergencia, oficinas rabínicas que sí, digamos, se capacitan para atender estos casos. Y se va avanzando lentamente, pero se va avanzando y por supuesto tú sabes que en Israel también tenemos refugios para mujeres y tenemos también refugios para mujeres religiosas, porque piensa tú que una madre que tiene que salir del hogar y se dirige a un refugio normalmente lo hace acompañada de sus hijos, y una cosa es hacerlo con 2 niños y otra cosa es hacerlo con 8. Por lo tanto, también en el ámbito de las mujeres religiosas existen refugios especiales para mujeres que sufren violencia y que provienen de familias religiosas. Ahora, esto nos lleva a otro tema, ¿no? Y es el tema del aislamiento social, o sea, ¿por qué es la mujer víctima aquella a la que hay que aislar y no es al hombre agresor al que se puede de alguna manera sí, arrestar, etcétera, etcétera? Y esa es parte del problema. O sea, parte del problema tiene que ver con que lamentablemente no siempre en las diferentes sociedades en las que vivimos, las policías o quienes tienen que actuar actúan con la rapidez necesaria para evitar estos actos de violencia. Ahora, desde el punto de vista judaico, existen ciertas
modos, digamos, de ejercer presión sobre un hombre, otra vez, siempre y cuando estamos hablando dentro del marco de una sociedad observante. Si hablamos como hablábamos recién del Bet Din tiene importancia para quien vive conforme a esas normas. Quien no vive conforme a esas normas, poco le importa lo que diga el Bet Din, pero el Bet Din sí tiene la prerrogativa, de alguna manera, de ordenar alguna clase de aislamiento social contra el hombre, o sea, no solo proteger a la mujer, sino de alguna manera aislar de la comunidad al hombre para ejercer una cierta presión social. Pero en relación a tu pregunta, creo, Jorge, que lo más importante es esto. O sea, lo más importante es que el tema esté sobre el tapete, que se hable, que no haya vergüenza, que se eduque, que se hable en los colegios, que se hable en las sinagogas, que los rabinos asuman la responsabilidad del liderazgo en este tema. O sea, yo siempre digo que creo que muy pocas veces en mi vida escuché un rabino desde el púlpito hablando acerca de la violencia y no termino de entender por qué no. O sea, es un tema sumamente doloroso que debería de estar por lo menos una vez al año. Yo diría que este Shabbat, ya que tenemos el Día de la Violencia ahora, debería estar ahí, en los sermones, en las drashot, en el púlpito, en cada una de las sinagogas a las cuales el público judío acude, porque hay en eso un valor educativo para quienes están escuchando, también para los jóvenes que están escuchando, también para las mujeres que están escuchando y por supuesto también para los hombres que están escuchando. Así que yo creo que por ahí va, o sea, por el tema de hacer más claro, ¿sí? O echar un farol, si tú quieres, una luz sobre este tema y dejar de ocultarlo. Uh-huh. Bueno, me parece una propuesta magnífica la que haces y justamente necesitamos echar luz porque estamos muy cerca ya de Hanukkah, que es la lucha de la luz contra la oscuridad, en este caso contra la oscuridad de un delito, de una violación de los derechos de una parte de la población, como son las mujeres en el seno del hogar, al cual pues hay que enfrentar con todas las letras y con todas las consecuencias, ¿no? Porque evidentemente lo primero es reconocer que hay un problema para poder afrontarlo. Así es, y hay que reconocer y hay que condenar. O sea, yo creo que no hay que tener miedo de usar esa palabra, ¿sabes? Hay que tener la fuerza, digamos, de condenar públicamente estos actos, también en el marco de nuestras propias comunidades. Es la única manera de poder hacerle frente a este tema y como bien dijiste, no lo vamos a hablar ahora, pero Hanukkah también tiene una mujer como protagonista que de alguna manera se vincula con este tema de los derechos de la mujer, pero lo dejamos para la próxima, esa si quieres. Eso para la próxima, pero de momento muchas gracias Ethel Barilka por haber echado luz sobre este punto de un día internacional que, como bien decíamos, fue determinado por Naciones Unidas en base a unas mujeres que sufrieron en República Dominicana, etcétera, etcétera, pero que es un fenómeno desgraciadamente internacional, es un fenómeno universal del cual no sé si existe alguna sociedad que esté totalmente inmune a ella y lo importante es reconocerlo en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras casas y en cada una de nuestras comunidades. Así que desde aquí nos hacemos eco de tu propuesta para que este fin de semana, junto con la parashá y los comentarios de la lectura bíblica, de alguna manera salga y se hable abiertamente de este tema frente a todos. No es un tema que tiene que ser tabú ni para las mujeres, ni para los niños, ni, por supuesto, para los hombres. Muchas gracias por habernos atendido, Ethel. Ya sabes que aquí tienes tu micrófono, como siempre, para todo lo que quieras y que consideres necesario comunicar.
Muchísimas gracias a ti, Jorge. Y déjame pasar solo un promo, que quien quiera la letra de la plegaria la puede encontrar en el sitio de Mujer y Judaísmo, también en hebreo y también en español, y están invitados a bajarla para poder decirla, si Dios quiere, este Shabbat. Muchísimas gracias.